Ok, bueno, vamos a cerrar eso y vámonos aquí. La clase anterior estábamos platicando que hablábamos acerca del concepto de una entidad, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos trabajando bases de datos, una de las partes que debemos de ir comenzando a identificar dentro de una base de datos justamente es cuántas entidades o cuántas y cuáles son las entidades que van a estar presentes en nuestra base de datos, ¿sale? Entonces poníamos por ejemplo que una entidad puede ser un vehículo, ¿sale? Un auto. Entonces tendríamos que primero que nada ir identificando cuántas entidades o cuáles, bueno, cuántas y cuáles, perdón, como había dicho, cuántas y cuáles entidades son las que nosotros vamos a utilizar en nuestra base de datos, ¿ok? Ahora, una entidad tiene ciertas características que se llaman atributos, ¿ok? Entonces, una entidad va a tener 1, 2, 3 los atributos que sean necesarios para poder describir esa entidad, ¿ok? Ahora bien, nosotros debemos también de tener en cuenta que solamente vamos a mencionar o solamente vamos a trabajar con los atributos que digamos que nos vayan a ser útiles para lo que viene siendo la base de datos, ¿ok? Por ejemplo, trabajábamos con esta entidad auto y empezábamos nosotros a ir descubriendo y mencionando atributos. Por ejemplo, el número de serie, las placas, el año, la marca del auto, el modelo del auto, el color del auto, el tipo de cristales. Quizás para digamos que la base de datos que yo voy a manejar, pues el tipo de cristales no sea relevante. Entonces es un atributo de esta entidad del cual yo puedo prescindir. Ahora bien, si en realidad sí necesito poder identificar el tipo de cristales que tiene un auto, pues entonces ese atributo es necesario y tengo que manejarlo dentro de la base de datos, ¿ok? Pero tengo que tratar de manejar los atributos que sean indispensables, ¿no? O sea, porque si nosotros nos ponemos quisquillosos, podemos encontrarle muchísimos atributos a cada entidad, pero debemos de centrarnos solamente en aquellos que nos van a ser útiles, ¿ok? No significa que entre menos o que entre más haga yo van a ser mejor o peor, ¿ok? Sino simplemente tenemos que aprender a identificar, número uno, cuántas y cuáles son las entidades que voy a necesitar en mi base de datos, y número dos, necesito poder identificar cuáles son los atributos de cada una de esas entidades que voy a necesitar, ¿ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? No, ok. Entonces, continuamos. Ahora bien, vamos a ampliar esto que vimos la última clase con, digamos que, 2 pasos más adelante, ¿no? El primer paso es que nosotros tenemos que identificar qué tipo de dato, ¿sale?, va a tener cada uno de estos atributos, ¿ok? Esto va a depender mucho del sistema gestor con el que ustedes trabajen. Bueno, digamos que cada
sistema gestor puede tener alguno que otro tipo de dato diferente, ¿no? Pero sí hay tipos de datos que son, digamos que, pues, generales, solamente que quizás lo manejen con un nombre diferente o un poquito diferente. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, si nosotros aprendemos a poder identificar qué tipo de datos vamos a poner en cada uno de estos atributos, pues no importa que nos cambiemos de sistema gestor, vamos a encontrar un equivalente, si no es que se llaman igual. A veces sí se llama un poquito diferente, pero pues es lo mismo, ¿no? Digamos que los básicos. Ahorita en los apuntes, tenemos los tipos de datos que se manejaban en Access 2010. Los voy a ir leyendo. Y bueno, y luego vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio, ¿no? De ir viendo qué tipo de atributo podríamos manejar para cada uno de estos, ¿sale? Entonces voy a irme aquí a los apuntes. Nosotros ya vimos nuestra definición de una tabla, porque nada más para recordar, habíamos dicho que tenemos nuestra entidad, tenemos nuestros atributos que pertenecen a la entidad y que esto en una tabla lo representamos de la siguiente manera. En las columnas vamos a tener lo que vienen siendo los atributos, ¿sale? Las propiedades, y pues cada filo registro me representa ya un sujeto de esta entidad, ¿no? O sea, una instancia de esta entidad, ¿ok? Entonces, vamos a los apuntes. Y aquí tenemos lo que les decía, los tipos de datos. Los voy a ir leyendo. Dice, al momento de crear un campo, un atributo en una base de datos, debemos especificar el tipo de información que podrá almacenar, ¿sale? Esto lo hacemos estableciendo el tipo de dato en el campo. Los tipos de datos que podemos manejar en Access 2010 son los siguientes. Okay. Tenemos el campo de texto, ¿sale? Un campo de texto me va a permitir almacenar cualquier tipo de texto, ¿ok? Tanto caracteres como dígitos y caracteres especiales. Tiene una longitud por defecto de 50 caracteres, siendo una longitud máxima de 255 caracteres. Normalmente se utiliza para almacenar datos como nombres, direcciones o cualquier número que no se vaya a utilizar en cálculos numéricos, ¿ok? Ya sea, por ejemplo, números de teléfono o códigos postales, ¿ok? ¿Qué significa esto? Vamos recordando que un carácter es, por así que, cualquier letra, cualquier signo de puntuación, incluso los números, los dígitos son caracteres, ¿no? Caracteres especiales que tenemos ahí, comas, etc. Entonces, un campo de texto, ¿sale? O sea, un atributo de texto permite almacenar pues, de manera redundante texto, pero que no supere los 255 caracteres, ¿ok? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo me voy aquí al vehículo y yo pudiera decir que el nombre, o sea, la marca del vehículo, bien se puede ajustar a un campo de texto, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí lo que voy a poner es texto, ¿ok? Y este campo de texto va a llevar, digamos que va a ocupar un espacio en la base de datos, ¿sale? Entonces, si yo, por ejemplo, este campo de marca, vamos a ver, digamos que yo puedo ocupar un campo de texto, digamos que puede llevar hasta 255 caracteres, ¿sale?
Entonces vamos a ponerle por aquí. O sea, esa línea que puse me está representando el tamaño, ¿sale? Entonces nada más para que nos demos una idea. Entonces digamos que un campo de texto me puede abarcar o puede contener hasta 255 caracteres. ¿Ok? Entonces yo aquí, si declaro en mi base de datos que este atributo la marca del vehículo, va a ser un campo de texto, puede ocupar hasta 255 caracteres, ¿ok? O sea, yo puedo escribir hasta 255 letras, números, caracteres especiales, etc. Ese es el tamaño, ¿sale? Ahora bien, si ustedes hacen esto de que dicen, no, pues el campo marca va a ser un campo de texto de 255 caracteres, cada uno de los registros, o sea, cada vehículo que ustedes agreguen a su campo, a su base de datos, el campo marca va a ocupar el espacio de 255 caracteres. ¿Ok? Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que cuando yo le digo aquí a la base de datos que este campo marca va a ser de texto de 255 caracteres, automáticamente, aunque yo solamente ocupe, en este caso, 6 de los 255, el espacio en el disco duro donde ustedes estén guardando su base de datos no va a ser de 6 caracteres, sino van a tener un espacio reservado de 255. ¿Ok? Entonces, si luego se van al Suru, crean un objeto nuevo, o sea, una instancia nueva de ese objeto, van a tener otros 255 caracteres de espacio ocupado. Y por cada registro que ustedes vayan agregando a su base de datos, a su catálogo de autos, solamente para ese campo les va a ocupar los 255 caracteres. No sé si me explico o hay alguna duda. ¿Se comprendió esa parte? Sí se comprendió. Ok. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que Access, por defecto, al menos en la versión de 2010, no, cuando yo creo un campo o creo un atributo de texto, me va a poner por defecto que el tamaño no va a ser 255, va a ser solamente de 50. ¿Ok? ¿Por qué? Porque regularmente en la mayoría de los campos de texto no ocupamos más de 50 caracteres, por lo general. ¿Ok? Entonces, una buena práctica es que cuando nosotros vamos a asignarle un tipo texto, ¿sale? A un atributo, también le especifiquemos cuál va a ser la longitud máxima que puede alcanzar ese atributo, ¿sale? Por ejemplo, aquí en marca, ¿cuántos caracteres sea el número máximo de caracteres que ustedes necesiten para escribir una marca de vehículo? Me lo pueden escribir ahí en el chat. De los vehículos que ustedes, de las marcas de vehículos que ustedes conocen, ¿cuál es el número máximo de caracteres que pudieran ocupar?
¿Y cuál es el... ¿Qué marca de vehículo ocupa 250 caracteres, Robert? No, Chevrolet ocupa 9. ¿Hay alguna que ocupe más que Chevrolet? Ok. Entonces es eso. Ustedes tienen que identificar por cada uno de sus campos cuál va a ser el máximo que van a ocupar. Por ejemplo, ahí pusieron Nissan, ocupa 6 caracteres. Chevrolet ocupa 9. ¿Sale? Entonces ustedes tienen que identificar en ese campo cuál va a ser el número máximo de caracteres que van a ocupar. Ojo, no tiene que ser exacto, tiene que ser un aproximado. Por ejemplo, al menos de las marcas de vehículos que conozco, no se me viene a la mente una marca de vehículo que ocupe más, quizás de 30 caracteres. ¿Sale? Entonces yo tendría que asignarle como tipo de dato al campo marca, o sea, al atributo marca, un campo texto de máximo 30 caracteres. Entonces ya no 255, sino 30. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Que cuando yo escriba una marca de vehículo que ocupe más de 30 caracteres, pues no se va a poder. O sea, solamente se van a guardar los 30 primeros caracteres, incluyendo espacios, incluyendo signos. ¿Ok? Pero la verdad es, al menos no se me viene a la mente ahorita, una marca que ocupe más de 30. Entonces yo me estoy ahorrando de espacio 225 caracteres por cada una de las filas nuevas. ¿Sale? Entonces, si yo no declaro que yo le pongo, por ejemplo, el 255, voy a desperdiciar mucho espacio. ¿Ok? Entonces, por cada uno de los, digamos, campos de texto, yo tengo que especificarle cuál va a ser el número máximo de caracteres a utilizar. ¿Ok? Para optimizar el espacio en la base de datos. ¿Sale? Por ejemplo, Volkswagen tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí estamos, con 30 estamos sobrados. ¿Sale? Entonces, yo le puedo poner que el máximo número de caracteres va a ser 30 y con eso tengo más que suficiente para abarcar todas las marcas de vehículo. Y creo que lo mismo también con los modelos. Entonces, imaginen esto, por cada fila estamos ahorrando 225 en marca, 225 en modelo, ¿sale? Entonces ya estamos ahorrando 450 caracteres por cada uno de los registros. Y aquí en color lo mismo, ¿sale? Si el nombre de color más largo, pues no creo que no ocupa ni 20 caracteres. Entonces, esa es una manera de ir optimizando la base de datos. Entonces, en su diseño, ustedes tienen que especificar cuántos caracteres va a abarcar lo que viene siendo su atributo de texto. ¿Ok? ¿Cuántos caracteres? Si lo llamamos espacio, lo podemos confundir con el carácter espacio, pero sí, es cuántos caracteres se van a necesitar.
Así es. No tiene que ser un número exacto, tiene que ser un número aproximado. Vieron que de 255 a 30, aún así en 30 estamos sobrados, pero bueno, digamos que de ocupar 255 a solamente ocupar 30, pues ya es bastante ahorro, ¿sale? Y esto es por cada uno de los atributos. Entonces, ustedes tendrían que identificar aquí en su vehículo, en su objeto vehículo, en su entidad vehículo, cuáles son los campos que van a ser de texto y luego nosotros irles asignando campo texto de tantos caracteres, ¿sale? Entonces, bueno, vamos al siguiente tipo de dato. Access maneja un campo que se llama memo, ¿ok? Este campo memo lo van a utilizar cuando vayan a ocupar espacios, o sea, textos que excedan los 255 caracteres, ¿sale? Como por ejemplo descripciones de productos, por ejemplo comentarios, ¿sale? No sé, por ejemplo, a lo mejor haya que poner una bitácora, por así decirlo, porque pueden haber un campo que lleve una bitácora, descripciones y todo. Entonces, todo campo que ustedes consideren que va a rebasar los 255 caracteres debería de ser un campo memo, ¿sale? Si ustedes consideran que los 255 no va a ser suficiente para almacenar la información que se va a guardar ahí en ese atributo, entonces lo vamos a poner como memo, ¿sale? Entonces aquí nos dice, se utiliza para textos de más de 255 caracteres como comentarios o explicaciones. Tiene una longitud máxima de 65.536 caracteres. Access recomienda para almacenar texto con formato o documentos muy largos adjuntar archivo, ¿ok? O sea, Access nos dice que si ustedes el texto que van a agregar acá va a ser un texto con formato, como un documento de Word, por ejemplo, o que va a rebasar los 65.536, pues que adjunten los archivos, ¿sale? O sea, que se guarde como un tipo, que sea un campo de archivo adjunto, que ahorita lo vamos a ver abajo, ¿sale? Nos dice que en Access 2010 se puede ordenar o agrupar por un campo memo, pero solo se tendrán en cuenta los 255. Esto ahorita luego lo vamos a explicar más a fondo, porque pues ahorita no tiene caso, ¿sale? Esta parte. ¿Ok? Bueno. Campo número. Para datos numéricos utilizados en cálculos matemáticos, ¿ok? Dentro del tipo número, la propiedad tamaño del campo nos va a permitir concretar más, ¿no? O sea, voy a leerlo y ahorita se los explico. Dice, en resumen, los tipos byte, entero y entero largo permiten almacenar números sin decimales. Los tipos simple, doble y decimal permiten decimales, ¿sale? El tipo ID de réplica se utiliza para claves autonuméricas. Esto está a lo mejor un poquito confuso, ahorita se los explico. Veíamos que en el campo texto yo puedo guardar un máximo de 255, ¿sale? Y me recomienda que yo siempre ocupe un campo texto cuando son datos como nombres, como direcciones o números que no se vayan a utilizar en cálculos. Por ejemplo, acá el año no es un número que se vaya a utilizar en cálculo, ¿sale? Entonces bien pudiera ser un campo texto. Y como sabemos que todos los años tienen 4 dígitos, pues un campo texto de 4 caracteres, ¿sale? Pero
Pueden haber campos donde sí se necesiten hacer cálculos, ¿sale? O que me representen cosas numéricas, como por ejemplo quizás el campo edad es uno de ellos, ¿sale? O por ejemplo el campo precio, ¿sale? Bueno, aunque aquí nos dice que para dinero utilizamos moneda, pero ahorita es un ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que tener en cuenta lo siguiente: campos que me vayan a representar números y que yo vaya a ocupar para cálculos matemáticos, debería yo de usar un campo numérico, ¿ok? Ahora bien, dentro del campo numérico también existen, digamos que tamaños. Tenemos un campo byte, que es el más pequeñito. Tenemos un campo entero. Y tenemos un campo entero largo, ¿sale? Estos campos me permiten representar, digamos que cantidades. Ahorita no las tengo a la mano, las voy a poner en una tablita y se las voy a compartir mañana. Pero por ejemplo el campo byte creo que me permite usar hasta números de 4 cifras, si no me equivoco. Quizás más pequeñito. El campo entero me permite representar cantidades más grandes. Y el campo entero largo me permite representar cantidades todavía más grandes, ¿ok? Y aparte tenemos los campos simple, los campos doble y los campos decimales. Estos campos vienen siendo, digamos que los equivalentes en tamaño. O sea, simple equivale aproximadamente en tamaño a byte, doble a entero y decimal a entero largo, pero a diferencia de estos tres primeros, estos tres últimos me permiten manejar con números decimales, ¿ok? Entonces estos tres solamente van a servir para almacenar números enteros. Entonces si yo necesito almacenar, no sé, datos como número de personas, como años, o sea, cuántos años tiene una persona o algo, pues ahí no necesito trabajar con enteros. Entonces, perdón, con decimales. Entonces manejo los enteros, porque estos sí me permiten trabajar con decimales, pero también ocupan más espacio en la base de datos. Entonces, para optimizar, hay que elegir también en el campo número cuál es lo que corresponde. Por ejemplo, para edades se recomienda el byte, que es el más corto, ¿sale? No tiene caso ponerle un entero porque nunca voy a alcanzar el máximo de byte con una edad, con una cantidad de edad, ¿ok? Por ejemplo, número de stock, cuántas unidades tengo en stock de algún producto, pues igual y si puedo manejar entero dependiendo del producto, ¿no? Entonces, es muy similar a cuando declaramos campos texto, pero en este caso va a ser con número, ¿sale? Digamos que en una cantidad pequeña, mediana, grande, y lo mismo, pero con decimales, ¿sale? Mañana les comparto, digamos que las cantidades que se pueden ir representando. Campo, fecha y hora. Esto es cuando vamos a manejar campos, o sea, atributos que sean fechas. Pero también ustedes tienen que ver que, por ejemplo, aquí en año, el año es, digamos que el año del vehículo, no necesito aquí un campo fecha porque solamente me interesa el año, ¿sale? Aquí lo puedo manejar bien con un campo texto o quizás con un campo número, dependiendo si lo voy a ocupar en alguna operación matemática, ¿no? No tiene caso usar fecha. Quizás en un campo que sea fecha de nacimiento, donde sí voy a necesitar día, mes y año, ahí lo ideal sí sea usar un campo, fecha y hora. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí?
No. Ok, todo claro hasta el momento entonces, ¿no? Campo moneda. ¿Sale? Dice, para valores de dinero y datos numéricos utilizados en cálculos matemáticos en los que estén implicados los datos que contengan entre 1 y 4 decimales, ¿sale? La precisión es hasta de 15 dígitos a la izquierda del número decimal y hasta 4 dígitos a la derecha del mismo, ¿ok? Access recomienda utilizar el tipo moneda para impedir el redondeo de cifras en los cálculos. Un campo moneda tiene una precisión de hasta 15 dígitos a la izquierda de la coma decimal y 4 a la derecha, ¿sale? Y este es el espacio que ocupa en disco. Cuando ustedes vayan a manejar cantidades de dinero, vamos por ejemplo a... Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que nos está diciendo la descripción? Que maneja hasta 15 dígitos a la izquierda, ¿sale? O sea, que aquí yo puedo tener 15 dígitos a la izquierda del decimal. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está. ¿Por qué nos dice que cuando vamos a manejar dinero es mejor establecerlo como moneda? ¿Cuál es la diferencia entre un número con punto decimal, como el que podemos configurar aquí, número con punto decimal, o el moneda? Si ustedes necesitan hacer un cálculo, alguna suma, alguna multiplicación, y lo están haciendo con dinero, Access va a respetar los decimales y va a poder representar hasta 4 decimales, ¿sale? Si lo trabajan con los enteros, se corre el riesgo de que Access redondee automáticamente algunas cifras y en cuestiones de dinero luego puede generar una discrepancia, ¿sale? Entonces pueden perder centavos y ya tomando en cuenta que a veces son cálculos con muchos registros, pueden llegar a perder incluso pesos o a sumar pesos que no deberían, ¿no? O dólares o lo que vayan a representar, ¿no? Entonces, si van a manejar dinero y se van a hacer operaciones en ese campo con dinero, es mejor utilizar un campo moneda, ¿sale? Autonumeración. Ahorita lo voy a leer y no vamos a andar ahorita mucho en él porque lo vamos a ocupar ya luego en la construcción, ¿sale? Nada más nos dice que es un número secuencial que va incrementando de 1 a 1. Es único. Este campo no pueden existir dos valores iguales. O sea, hace que un campo de autonumeración yo no lo puedo manipular, sino que la base de datos automáticamente, cada que insertamos un registro nuevo, perdón, le va a ir asignando un número nuevo a ese campo, ¿sale? Ahorita no vamos a andar mucho en él, luego vamos a regresar a utilizarlo. Aquí nos dice, no podemos modificar ese campo de autonumeración, ¿sale? Valores sí y no. Este es un campo que puede almacenar dos valores únicamente. O sea, así como un campo número me permite almacenar números, un campo texto me permite almacenar caracteres, un campo sí, no, solamente me va a permitir almacenar ya sea el valor verdadero o el valor falso, ¿sale? Que equivale a sí o a no, ¿ok? Entonces, este tipo de campos los vamos a ocupar cuando lo que vamos a representar es un valor lógico, ¿sale? Entonces, cuando lleguemos a utilizar un valor lógico, ya lo vamos a ver. Objeto OLE. Objeto como por ejemplo una hoja de cálculo de Excel, un documento de Word, gráficos, imágenes, sonidos y otros datos. Nos dice,
Si trabajas con bases de datos creados con otras versiones de Access, los archivos insertados como objeto OLE seguirán funcionando perfectamente. Pero si lo que estás haciendo es crear una nueva base de datos, es interesante que no utilices este tipo de datos, porque a partir de la versión 2007 empezó a considerarse obsoleto y a utilizar en su lugar el tipo de datos adjuntos. ¿Ok? Aquí ya nos los dice, este campo ya está obsoleto y era un tipo de campo que permitía almacenar documentos de Microsoft. ¿Sale? Que de hecho, aunque lo siga permitiendo, no es lo ideal, porque ocupa mucho espacio. Es mejor manejarlo de una manera diferente. ¿Sale? Hipervínculo. Texto o combinación de texto y números almacenada como texto y utilizada como una dirección de hipervínculo. ¿Sale? Una dirección de hipervínculo puede contener hasta 3 partes. El texto que aparece en el campo, la ruta de acceso a un archivo o a una página, la subdirección, que es la posición dentro del archivo o página, y la sugerencia. La verdad, este campo no lo vamos a ocupar mucho tampoco. Es un campo que se puede sustituir y trabajar de otra manera más sencilla, para no estar trabajando con tipos de campos muy específicos. Lo mejor es trabajar con tipos de campos generales, como texto, como número, porque si vamos a trabajar de repente con otra base de datos, en otro gestor de base de datos, y no tiene este hipervínculo, pues vamos a tener ahí detalles, ¿no? Datos adjuntos. Este tipo de campo de datos adjuntos me va a sustituir lo que era antes el tipo OLE, ¿sale? Pero les repito, no es conveniente almacenar imágenes ni documentos en la base de datos, ¿sale? No es recomendable porque va a ocupar mucho espacio en la base de datos. Es mejor almacenar direcciones, un hipervínculo, por ejemplo, o un campo texto con la dirección hacia una carpeta que se encuentra en la nube o en algún servidor donde se estén alojando los documentos, ¿sale? No es una buena práctica guardar documentos dentro de la base de datos, ¿sale? Si ustedes necesitan almacenar documentos en la base de datos que van a usar, lo ideal es almacenar la ruta hacia ese documento y compartir ese documento, ya sea en una carpeta de OneDrive, de iCloud o del servicio de nube que ustedes manejen, ¿no? Es lo ideal. Y por último tenemos un campo calculado. Entonces nos dice que un campo calculado es un campo cuyo valor es el resultado de una operación aritmética o lógica que se realiza utilizando otros campos. Por ejemplo, podría ser el campo total. ¿Sale? Por ejemplo, si ustedes tienen un total de ventas, por ejemplo, y capturan el precio de un producto en un campo y la cantidad de producto vendido en otro campo, pues pueden poner un tercer campo llamado total que sea igual al precio por la cantidad. ¿Sale? Es como que si nosotros en Excel escribiéramos una columna para precio, una columna para cantidad, y pusiéramos una fórmula en una tercera columna que dijera es igual al precio por la cantidad, ¿sale? Pero en el caso de Access tampoco es muy, pues quizás no es tan recomendable usar, sino mejor realizar las operaciones de manera separada sin ligarlas a la base de datos. Pero bueno, ahí queda por si la quieren usar, ¿no? Ya cuando estemos construyendo la base de datos, ya vamos a ir decidiendo cómo vamos a ir trabajando esta parte, ¿no? Entonces, básicamente los generales o los que son de cajón, que prácticamente vamos a usar muy seguido, son los tipos de campos lógicos,
que Access los llama sí, no. El de autonumeración lo vamos a ocupar mucho, pero luego lo vamos a ocupar ya cuando estemos construyendo. Fecha y hora para fechas de nacimiento, fechas de vigencia, fechas de ventas, ¿sale? Cuando se hizo una venta, pues se registra aquí la fecha con la hora, ¿no? Campo moneda y pues campo número, campo texto y pues en menor medida, pero también va a ser necesario, por ejemplo, para el caso de observaciones o algo así, el campo memo, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda antes de que yo continúe? ¿Alguna pregunta? Password puede ser un campo de texto. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, una vez que ya identificamos todas nuestras entidades que van a formar parte de nuestra base de datos y ya identificamos todos los atributos que pertenecen a cada una de nuestras entidades, lo que sigue es asignarle qué tipo de datos va a tener cada una de estas entidades. Y esa es la tarea que les voy a dejar. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo. Posiblemente lo van a ver chiquito, pero lo voy a tratar de ponerlo más grande. Si no, ya en la repetición ya se va a ver más completo. Ahí está. La tarea es la siguiente. Yo les estoy dejando aquí. Se los voy a compartir, pero como un PDF, ¿sale? Porque si se los comparto así como presentación, luego PowerPoint, Classroom lo convierte al tipo de presentaciones de Google y lo suele descuadrar. Ya nos pasó con una tarea de Excel que les compartí, que varios compañeros, lo que son las ubicaciones de las formas, no estaban bien ubicadas, ¿sale? Entonces lo voy a compartir en PDF. Ustedes lo que pueden hacer es imprimirlo, si tienen a la mano una impresora, y lo llenan a mano. Y en la tarea le van a tomar una foto con su teléfono a cada una de las hojitas y es lo que me van a subir en un archivo comprimido, ¿sale? Si no tienen impresora, no importa, lo pueden copiar, lo hacen a mano, nada más me pueden poner aquí lo que diga alcalde, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de alcalde. Y me ponen unos cuadritos así y adentro me van a poner los nombres de los atributos, ¿sale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, yo aquí tengo una entidad que se llama vehículo, ¿no? Entonces, o automóvil, vamos a ponerle automóvil. Ahí está, ¿sale? Entonces, yo aquí tengo un automóvil, una entidad llamada automóvil. Y nosotros en la clase pasada ya hicimos un ejercicio para identificar cada una de sus, se me fue la palabra, de sus atributos, ¿sale? Entonces, aquí vamos a escribir, por ejemplo, número de serie. Es un atributo. Las placas. El año. La marca. El modelo. El color. Y por ejemplo, el tipo de cristal. ¿Sale? Ahí está.
Entonces yo aquí ya tengo los atributos que voy a identificar, que identifiqué. Ojo, yo les estoy poniendo aquí espacio para 8. Si ustedes identifican más, los pueden agregar. Si identifican menos, no hay problema, ¿sale? Pero traten de identificar, o sea, los que sean necesarios, ¿sale? O sea, si son más o son no hay problema. Si son menos, no hay problema. Pero tienen que ser los necesarios, ¿sale? En este caso, nosotros en el trabajo del viernes identificamos 7 y son los 7 que estoy listando. ¿Ok? Ahora bien, ese es mi primer, digamos que mi primer paso. Identificar cuáles son los atributos. Y luego lo que voy a hacer es que en esta tablita voy a poner el nombre del atributo. Ahí está. Vamos a poner los nombres de los atributos y aquí le voy a asignar en base a lo que tenemos aquí cuál es el tipo de campo que debería yo de utilizar. ¿Sale? Entonces yo puedo decir pues número de serie. El número de serie, pues mi número de serie aquí lo tengo es puro número. Pero es muy probable que lo más seguro es que el número de serie de un automóvil también ocupe letras. Puede ser 1, 2, 3, 4, F56, ¿no? Entonces, el número de serie lo voy a manejar como un campo de texto. ¿Por qué? Porque pueden ir números, pueden ir letras. Ahora bien, el tamaño máximo de un número de serie, pues yo, pues no, ahorita no tengo a la mano un número de serie. Pero quizás el tamaño máximo sea de 30, ¿sale? Entonces voy a ponerle que el tamaño máximo va a ser de 30, ¿sale? Y esto me está identificando que este campo, este atributo, va a ser de tipo texto y máximo va a permitir 30 caracteres, ¿sale? Me voy a placas. Y en placas yo identifico que es un campo de texto. Y pues no sé, las placas creo que a lo máximo creo que son 10 caracteres. Vamos a ponerle 10. ¿Sale? Me voy con año. Y con año pues yo aquí considero que no necesito hacer sumas. No necesito sumar años. Entonces lo voy a manejar como texto. Y pues un texto de 4 caracteres. Porque no voy a... O sea, de aquí a que lleguemos al año... 20, ¿cómo es? Sería 12,000, por ejemplo. Pues no creo, ¿no? Todavía nos faltan 3,000, 4,000, 5,000 y dudo que esta base de datos vaya a sobrevivir tanto tiempo, ¿no? Marca, pues habíamos dicho que lo podíamos manejar de tamaño 30, un texto de tamaño 30, ¿sale? Y así me voy a ir con cada uno, ¿sale? Con cada uno de los campos. Por ejemplo, modelo. Pues en modelo lo mismo, un texto tamaño 30. Dio la casualidad que no hemos utilizado campo número, ¿sale? Pero quizás vamos a agregarle aquí, no sé, precio, ¿sale? Y vamos a ponerlo aquí. Este campo precio, pues lo voy a manejar como moneda, ¿no? Que es el tipo de campo que tenemos por aquí. Moneda, ¿sale? A lo mejor este tipo de cristal no lo voy a tener así. No me interesa saber exactamente, digamos que ordenar por tipo de cristal. Le puedo poner observaciones o equipamiento, ¿no? Equipamiento o descripción. Vamos a ponerle un campo de descripción. Y en este campo voy a describir cómo es el vehículo, si tiene cristales, si es automático, etcétera, ¿no? Entonces ya no se llama tipo de cristal, ahora se llama descripción.
Y aquí entonces va a ser un campo ¿de qué tipo? Ustedes escríbanme ahí en el chat qué tipo de campo pudiéramos manejar para el campo de descripción. Sí lo estoy haciendo en PowerPoint, Robert. No. Recuerden, si ustedes escriben una descripción que es bastante, o sea, que es más extensa y que va a ocupar más de 255, es mejor un campo memo. En un campo memo puedo escribir hasta 65.536 caracteres, ¿sale? Y aquí podemos poner comentarios, explicaciones. Entonces, yo puedo poner, no sé, auto eléctrico, el equipamiento eléctrico, rines de aluminio, deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda la descripción del vehículo. Como no me interesa, en este ejemplo no me interesa, porque puede ser que en otro caso sí sea necesario poner digamos que todas las características por separado, pero en este caso no, yo las puedo englobar porque así estoy definiendo mi problema, pues le pongo un campo memo, ¿sale? O sea, lo digo porque una descripción del vehículo me va a llevar más de 255 caracteres. Y cuando yo tengo un campo que necesite ocupar más de 255 caracteres, pues lo ideal es un campo memo, ¿sale? Y pues en color, pues tenemos otro campo de texto de, pues quizás, pues 30 igual, no creo que haya un color que tenga más de 30. Y con esto estoy cumpliendo con identificar. Bueno, aquí ya esta entidad yo ya se las estoy dando, pero obviamente ustedes cuando vayan a hacer su base de datos, primero tienen que identificar todas las entidades, ¿sale? Número 2, tienen que identificar los atributos para cada una de las entidades. Número 3, tienen que identificar los tipos, ¿sale? Los tipos de datos que va a tener cada una de las entidades, ¿sale? Y digamos que el siguiente paso es que ustedes me tienen que indicar de la siguiente manera cuáles consideran que son los campos que no se deberían de ser únicos, que no deberían de existir dos iguales. O sea, que me van a permitir identificar un elemento, ¿sale? De los demás. Si yo tengo un catálogo de vehículos, como el que tenemos acá, yo puedo tener 10 Yaris de color verde. Pero ¿cuál es el elemento que lo hace único? ¿Cuál de estos elementos es imposible que se repita o que deberíamos nosotros de evitar, o sea, que se repita? Como deberíamos de establecer que no va a ser igual. El número de serie. No pueden existir dos vehículos con el número de serie. ¿Sale? Entonces, aquí en el trabajo, ¿sale? Me van a identificar de la siguiente manera, junto del nombre del atributo, me van a poner entre paréntesis la letra C. Bueno, aquí me lo puso como C así. La letra C. En el atributo o atributos, porque puede ser más de uno, que ustedes consideren que es único.
¿Sale? Entonces, ya tenemos tres cosas, ¿no? O sea, yo les voy a dar estas 3 hojitas. 1, 2 y 3. Y ustedes me van a identificar en cada uno de estas entidades. Me van a poner los atributos que ustedes consideren que me pueden servir dentro de una base de datos. O sea, alcalde, pues quizás el RFC, el nombre, en la ciudad, pues no sé, número de habitantes, lo que ustedes consideren. Ustedes imagínense que van a hacer una base de datos donde vamos a guardar estas entidades, ¿sale? Y ustedes tienen que analizar cuáles son los atributos que van a ocupar en cada una de ellas, ¿ok? Y por cada uno de los atributos me van a escribir qué tipo de atributo es, basándose en esta tablita de los ejemplos, ¿sale? Ese es número 1. Y número 2, bueno, ya es el 3, ¿verdad? Y por último, me van a identificar con una C, entre paréntesis, cuáles son los atributos que ustedes consideran que deberían de ser únicos. Por ejemplo, no sé, en un vendedor, quizás el RFC, en un estudiante la matrícula, que puede ser que vayan, que sea más de uno, O sea, dependiendo de lo que ustedes estén haciendo, de cómo ustedes estén viendo el problema, es muy probable que en alguna de las tablas haya más de un atributo que pueda ser único, ¿sale? Entonces, esa es la tarea. ¿Queda comprendida cómo va a ser la tarea? Sí. Ok. Bueno. Dije que no iba yo a tardar, pero sí me llevé tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que esto ya no lo voy a subir ahorita enseguida. Lo voy a subir hoy por la noche. Les voy a subir el documento, o sea, la actividad de la siguiente manera. Lo voy a subir en PDF para los que lo quieran imprimir. Y voy a subirlo en PowerPoint, así como está. Pero si tienen problemas al momento de... o sea, me lo pueden ir llenando aquí en PowerPoint. Pero si tienen problemas para que se descuadre el documento, tendrían ustedes que ajustarlo, ¿no? Entonces, yo la verdad no tengo problema con que esto lo hagan en una hoja en blanco. O sea, me copien aquí, me pongan... Incluso no tienen que dibujar la ciudad, ni tienen que dibujar el alcalde, ¿no? O sea, me ponen ahí la palabra alcalde y me ponen alrededor los atributos que ustedes consideren. Me ponen ciudad y me ponen los atributos que consideren y me llenan esta tablita así como está por cada uno de estos, ¿sale? Entonces sería de esa manera, ¿no? Aquí les voy a dejar esta hoja para que ustedes vean de ejemplo y les voy a anexar aquí los pasos, o sea, lo que se va a hacer, ¿no? O sea, ya los atributos, ya las entidades ya están identificadas porque yo se las estoy proporcionando, pero ustedes me tienen que identificar atributos por cada entidad. Me tienen que identificar qué tipo de campo va a ser para cada atributo y cuáles son los campos únicos, ¿sale? Véanlo cómo está. Por ejemplo, es alcalde, es ciudad, es vendedor, ventas, estudiante, clase. Si tienen tiempo ahorita, vayan
Tomen nota de estos dos, porfa, alcalde y ciudad. Entonces, si tienen chance ahorita, adelántenle a esto. Si no, al rato subo este documento y si en algún rato que tengan mañana, digamos que se ponen a adelantarlo. Porque antes de que yo continúe, necesito que ustedes lo hagan. Igual y la clase de mañana les dejo que lo trabajen. Pero necesito ahora sí que el compromiso de que lo vayan a trabajar mañana. Porque si les digo no les voy a dar clases para que hagan la tarea, luego no hacen la tarea y vamos a la clase y es lo mismo, ¿no? Nada más perdemos el día. Entonces yo necesito que le adelanten, aunque sea a uno, de preferencia, si se puede, son los 3 para que le entiendan mejor a la siguiente clase. ¿Sale? Entonces, al ratito les comento cómo lo vamos a hacer con esto. Lo voy a subir. Pero me perdí un poquito en lo que les iba a decir. Necesito que le adelanten. Entonces, yo creo que sí. Mañana no les voy a dar clases, pero con el compromiso de que en este horario de 6 a 7 y media u 8, ustedes se pongan a hacerlo. ¿Sale? Y me lo suban a plataforma. Ya sé que les iba a decir. Las personas que lo ven por repetición, háganlo antes de ver la siguiente clase, por favor. Entonces, hagan esta tarea y antes de la siguiente clase, háganla y súbanla. ¿Sale? Ya luego con la siguiente clase vamos a ir viendo, digamos que qué resolución, o sea, cómo lo hicieron, ¿sale? Porque sí necesitamos tener, digamos que la experiencia, o sea, no experiencia, obviamente de haberlo hecho antes, en el sentido de que, o sea, que ustedes ahorita lo hagan por una primera vez, para que puedan comprender de una mejor manera lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sale? No sé si queda ahí comprendido. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Saber calcular el texto. ¿Hay duda en eso? No. Ok. Entonces, vamos a quedar así, ¿sale? Personas que lo ven por repetición, o sea, que no pueden entrar a las clases y lo ven al día siguiente en repetición. El día de mañana no vamos a tener, digamos que videoconferencia. El compromiso es de que ya sea que se impriman la tarea o que lo hagan en una hojita, pero adelántenlo antes de ver la siguiente clase. Personas que ven repetición. Las personas que entran a la clase en vivo, mañana pues lo mismo, no vamos a tener clase en vivo, pero con el compromiso de que háganlo el día de mañana. Entonces, como no vamos a tener clase, o sea, clase en videoconferencia, sí se pueden aventar los 3, ¿sale? Las 3 hojitas. Entonces, hoy por la noche les dejo la actividad. Se las voy a subir como PDF por si la quieren imprimir. Lo voy a subir como PowerPoint, pero muy probablemente tengan el detalle de que lo va a descuadrar.
la plataforma. O si no tienen para imprimirlo y se descuadra mucho la plataforma, pues incluso a mano me lo pueden hacer, ¿sale? La idea es de que mañana ustedes elaboren estas 3, así como elaboramos esta, y la suban a plataforma mañana mismo. Si lo hacen en PDF, le toman una foto a cada una de las hojas, ¿sale? Y ustedes ya saben, lo ponen en una carpeta comprimida y lo suben las 3 actividades, ¿sale? Recuerden que le van a poner como nombre del documento que van a subir su nombre, su primer nombre, su primer apellido y la palabra actividad, y le van a poner en este caso 01, ¿sale? Entonces se llamaría, por ejemplo, se los voy a poner aquí de todos modos, pero se los digo de una vez. Por ejemplo, esta actividad se va a llamar, pues en mi caso se llamaría Román Canto Actividad 01, ¿sale? Entonces recuerden que esto va a ser una carpeta comprimida, o sea, lo van a juntar a una carpeta, lo van a comprimir, lo van a subir así, con las 3 fotos, ¿sale? Las 3 fotos de sus 3 documentos, ¿sale? Entonces, no, se sube por plataforma de Classroom, Roberto. Mira, como todavía tú no lo has usado, mándamelo a mi correo, ¿sale? Este es mi correo. Mándamelo a mi correo y ya te explico luego, porque ahorita ya nos extendimos mucho. Ya luego te explico cómo lo vas a subir a la actividad en Classroom, pero mándamelo a mi correo, ¿sale? Las demás personas que ya saben, pues ya ustedes no hay problema, ¿no? Ya me lo suben allí en Classroom, en la actividad, ¿sale? Entonces, mañana va a ser esto y la próxima clase así por videoconferencia sería hasta el miércoles, donde vamos a revisarlo para que vayamos viendo, digamos que cruzando ideas y yo pueda explicar lo que sigue para que sea más fácil de comprender, ¿sale? Entonces, pues si no hay ninguna duda, sería todo. Ya saben, la tarea la subo hoy. La pueden hacer en el transcurso del día de mañana o en la hora que debería ser de la clase de mañana, más tardar. Y lo suben a plataforma y el miércoles vamos a continuar, ¿sale? Miércoles a las 6, ya saben. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas antes de que finalicemos? ¿No hay? Todo comprendido entonces. Bueno, pues entonces finalizamos. Voy a detener la grabación.